Con el paso de los años, la educación se ha convertido en un factor determinante para el avance tanto de la sociedad como de sus integrantes. La palabra pedagogía, que se relaciona directamente con la educación, viene del griego paidos y agein, que significan respectivamente niño y guiar. Es posible definir la palabra educación como un proceso de socialización de las personas, mediante el cual se adquieren conocimientos. Además, la educación tiene un aspecto cultural de conducta, en la cual las nuevas generaciones heredan el modo de ser y actuar de generaciones pasadas. Pero, ¿qué es verdaderamente educar? ¿Será que estamos educando bien? A pesar de que la educación actual se basa en la transmisión de información, siempre se ha cuestionado si ésta debería ir más allá de adquirir conocimientos y pasar a ser una educación integral en la cual se involucre la mente, el cuerpo y también el espíritu del niño. Es decir, convertirse así en una verdadera educación para la vida. A raíz de esto, se han estudiado a través del tiempo diferentes líneas pedagógicas que impulsen esta ideología, tal como lo es la pedagogía Montessori, la cual incentiva al niño a explorar naturalmente su potencial de ser humano. La meta de la educación Montessori es cultivar el deseo natural por aprender, y los principios básicos que la fundamenta son la actividad, la libertad y la individualidad. Montessori basó sus ideas en el respeto hacia el niño y en su capacidad de aprender. Ella partía por no moldear a los niños como reproducciones de los profesores y de sus padres, cosas que sí se dan en la educación tradicional. Si comparamos la educación tradicional en Colombia con la educación que promueve la pedagogía Montessori, podemos encontrar diferencias determinantes entre ellas, como lo son los diferentes roles que toma el docente frente al papel de educador y las actividades que se llevan a cabo como parte del proceso de aprendizaje de los niños. Pero, ¿qué opinarán educadores colombianos acerca de esta educación que estamos recibiendo y de cómo debería ser una educación ideal? Que las políticas educativas desarrollen la formación en cuanto a lo vocacional y que se fomente también el desarrollo en artes, ya sea música, plásticas, teatro, que también pues hacen parte de la formación integral de los estudiantes en primaria. La primera infancia es bastante importante en la primaria, ya que se desarrollan aptitudes y actitudes que muchas veces en la educación superior se ven muchos huecos, ya sea digamos en matemática, en física, química, que no se desarrollan esas aptitudes. No, como decía ahorita, también se necesita un desarrollo integral en artes, que es lo que hace muchas veces falta en las instituciones educativas de primera infancia. Por cierto. Yo creo que en Colombia y en muchos otros países de acá de Latinoamérica, la gran falencia puede llegar a ser que la educación no es individual, ¿sí? Donde el lugar común son 30 mundos en un salón y un docente que está al frente, quizá domándolos. Entonces podría apostársele a una educación individual. En otro de los casos como paralelo, análogo, es por ejemplo citar el caso de Japón, ¿no? Digamos que los mejores maestros capacitados, ¿sí? Para enseñar son los que por supuesto enseñan a infantes, los que están en la primera edad, en preescolar o en primaria. Todo lo contrario a lo que pasa acá en Colombia y en muchos otros lugares, que acá de hecho se subestima, ¿no? Es lo contrario, se subestima al docente de preescolar o primaria. Entonces habría que ver esos dos puntos, lo de la educación individualizada y qué tipo de docente hay para un infante. La primera, sobre cómo veo la educación primaria, eh, creo, o en lo que yo alcanzo a percibir es que se concentra mucho en algunos temas
que van solo en la memoria, ¿sí? De memorizar cosas, datos históricos, fórmulas, y cuando entran, justamente creo que ese es uno de los problemas al limitarse a eso, es cuando entran a la educación superior, lo que sucede es que piensan que todo el conocimiento es lo mismo, es memorizar, más allá de pensar, de proponer soluciones a problemas o de, sí, simplemente pensar y proponer, más allá del simple hecho de memorizar cosas. Lo otro que creo es que, bueno, actualmente en la educación colombiana hay más énfasis en la parte científica que en lo que diríamos humanidades. Sí, y eso suele pasar mucho, que una de las razones por las cuales la universidad decidió que español fuese obligatorio para los estudiantes es que se dieron cuenta que había muchas deficiencias en la parte de escritura, que eso venía desde el colegio. Entonces, pues uno de los factores es que se centran mucho en darles mucha biología, horas de biología, de inglés, entonces muchos vienen diciéndose escribir y hablar mejor en inglés que en español. Entonces, digamos, es una deficiencia que viene desde el colegio. Y la tercera y última cosa que me parece a mí es que la educación de pronto es siempre, bueno, eso de pronto es una perspectiva que uno tiene, que tiene que ver con todo lo anterior es ver que en la educación a veces no se están educando a personas autónomas. Sí, y creo que a veces pasa eso, cuando uno llega a la universidad uno se vuelve loco por la libertad o la autonomía que uno tiene. Y entonces a veces es como pensar en no solo simplemente pensar que se está educando gente solo por conocimientos matemáticos, científicos, sino también personas que necesitan otras herramientas como, no sé, ser personas autónomas frente a sus vidas. Yo creo que no solo debería ser importante el desarrollo, la primera infancia, para la universidad. La primera infancia, como bien se sabe, 7 primeros años son fundamentales para la vida. Entonces, si me preguntan que de qué manera implica esa educación en la universidad, yo pensaría que la pregunta podría ser más general, ¿no? ¿Por qué encerrar la situación en la universidad? Entonces, dependiendo del tipo de educación, ¿sí? Que puede ser algo rastrero, pues va a ser una universidad mediocre, una vida mediocre. Bueno, pues sí, por el modelo de educación primaria se están refiriendo a la educación en la que, un poco recordando cómo fue la mía, un profesor se ocupaba de cada área, estoy de acuerdo. En la medida en que cada profesor maneja su especialidad y tiene conocimiento profundo acerca de mismo y asimismo la información que le da a los estudiantes, a los chiquitines que tiene cargo, es la mejor. Creo que de pronto habría que mejorarlo en las, no sé cómo decirlo, en las motivaciones que tienen los docentes para ser docentes, porque muchas veces uno se encuentra con que en la educación infantil, sobre todo, y precisamente porque son la población un poco más vulnerable, por decirlo de algún modo, en tanto son tan dependientes, se pueden encontrar en un colegio con cosas que, bueno, no es muy afortunado encontrar, como que haya docentes problemáticos o como que siempre estén poniendo problemas o como que las clases no se desarrollen bien. Digamos que modelos pedagógicos en donde no solo se tenga en cuenta el nivel de conocimiento que tienen los docentes y asimismo la responsabilidad que tienen con los niños, que a largo plazo serán los que tendrán un poco la sociedad en sus manos, sino también que haya como un proceso de formación integral, que abarque formación artística, que abarque fortalecimiento de capacidades, en, pues en cada uno de los menores que tengan a su cargo los docentes. Creo que habría que fortalecer eso, y sobre todo en Colombia, donde pues que en medio de las dificultades en las que se puedan encontrar los niños y la población en general, se pueda desde el colegio, desde la academia, desde la escuela, fortalecer esas capacidades y esas habilidades con las que muchas veces se nace, pero que no se desarrollan porque a veces los recursos no son suficientes o las personas que están alrededor de los chicos no tampoco procuran explotar un poco eso. De pronto en los colegios fortalecer eso ayudaría muchísimo. Bueno, pues creo que es un tema bien delicado y de algún modo fuerte en la medida en que pues es cuando desde niños, más o menos desde los 5 años, el cerebro empieza a funcionar un poco como una esponja, en donde el niño empieza a adquirir todas las herramientas y en donde a través del modelaje, a través
de los procesos de asimilación y acomodación, el niño empieza a estructurarse mentalmente y a estructurar a sí mismo sus patrones de comportamiento y de pensamiento un poco. Entonces, si bien se adquieren habilidades y se empiezan a prender esas chispitas con las que nacemos un poco, pero que también vamos adoptando, creo que es fundamental en la medida en que con la educación que reciben los niños siendo infantes, es con la que van a empezar a sí mismos a progresar a lo largo del camino, del transcurso que tengan en el colegio. Porque si desde pequeños no se les inculca, por ejemplo, a los menores, como ese cariño un poco por lo que es la educación, por ese cariño a la escritura, a la lectura sobre todo, que es cuando les enseñan a leer un poco, a los procesos de matemáticas, bueno, en mil cosas que empiezan los niños a querer, si no se hace un poco con las herramientas pedagógicas necesarias para que el niño empiece a querer y a sentir ese encanto por la educación, de pronto va a ser difícil que a largo plazo el proceso educativo, en medio de los conocimientos que se puedan adquirir, vaya a ser algo a lo cual el niño quiera acceder autónomamente, sin que necesariamente tome en algún momento la decisión de estudiar una carrera porque le toca o porque si no lo hace, pues no será nadie en la vida, sino que lo haga porque quiere. Digamos que de pronto va a ser complicado en la medida en que no se tengan en cuenta como esos modelos pedagógicos que de pronto favorezcan no solo la adquisición de conocimientos, sino también un poco el cariño o el afecto hacia lo que son los procesos educativos, además por la riqueza que traen, ¿no? De pronto se requiere también en la educación infantil que haya un poco como lo que sucede en la universidad, que no sea algo puramente teórico, sino que también vaya de la mano con algo experiencial y con algo práctico. Eso favorece mucho la interiorización de procesos de aprendizaje y de procesos de pensamiento, que a largo plazo pues favorecen no solo la buena elección vocacional que hagan las personas, sino también el mantenimiento y un poco la constancia que tengan en su proceso educativo. Bueno, y ya más allá de lo educativo, pues de formación como personas y como seres íntegros. En resumen, podemos notar que Colombia es un país en el que la educación que recibimos desde pequeños se basa en la sistematización del conocimiento y del comportamiento del niño, reprimiendo tanto su libre expresión como su libre crecimiento. Esta situación es crítica y debe ponernos en constante alerta, pues desde pequeños el proceso de educación debería enseñarnos por medio de la libertad, dejando que cada uno descubra, aprenda y conozca a través de sus sentidos, comprendiendo así desde pequeños que el proceso de aprendizaje no es una obligación, es un proceso en el que el niño cultiva su propio deseo natural por aprender. A pesar de esto, esta no es una situación que se presente en los contextos educativos de Colombia. Entonces, ¿será que estamos educando bien?